Perfecto amor. Bendito Señor, aquí de Bogotá, Colombia, desde el Centro de Restauración Internacional CRI, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Pido tu bendición para todos mis hermanos que están aquí en vivo y en directo y también para todos hasta donde tú permitas que llegue esta conferencia en diferentes pueblos, ciudades, veredas aquí en Colombia y en otros países. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra edifica, consuela y exhorta, son los resultados de la verdadera profecía, del verdadero mensaje tuyo. Señor, también, como siempre, pido que a los que se congregan a estudiar tu palabra con respeto a ella, con devoción, con sinceridad, con honestidad, con real hambre de ti, no para cuestionar tu palabra, sino para a través de ella conocerte más y obedecerte y creerla y ponerla en práctica, que extiendas tu mano sobre ese tipo de oyentes y los sorprendas con prodigios, con milagros, para la gloria de tu bendito nombre, supliendo las necesidades de cada ovejita tuya, de cada águila tuya, de cada piedra preciosa de tu edificio, de cada planta tuya. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bienvenidos a la segunda conferencia sobre la secta de los testigos de Jehová. Vuelvo a decirles que no es nada personal con el ser humano que milita en esta secta. Sencillamente estudiamos es la doctrina que a ellos se les ha dado. Por cierto, una persona que pertenezca a una secta, hay que tenerle amor y hay que tenerle compasión porque fue una víctima por su ignorancia, por su ingenuidad. La persona quería conocer a Dios y como no llegó alguien que les predicara el sano evangelio, la sana doctrina, pues el primero que llegó fue el diablo para usar la misma Biblia para confundir a la persona. Entonces, cuando ustedes se dirijan a los testigos de Jehová, háganlo con amor, entendiendo que son personas realmente víctimas de una falsa doctrina, bíblicamente hablando, de doctrina demoníaca, como en cualquier secta. Entonces,
que no lleguemos con arrogancia para quererles predicar el evangelio, sino que toca con mucha paciencia y con mucho amor. Bueno, la persona también decide si quiere escuchar o no. Eso es otro tema, pero que un testigo de Jehová que escuche debe entender que no es nada personal. Hay personas muy correctas que están en esa secta, tratan de hacer el bien, son honestos, trabajadores, tratan realmente de aplicar algunas partes de la Biblia, donde se habla mucho de la ética, de la moral, de los valores. Así es que pasa como con otras sectas, como también con la secta de los católicos. Muchos católicos que intentan realmente agradar al Señor y todo, pero pues a ver, los engañaron con mentiras, con doctrinas demoníacas, entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es nada personal. Ya hablamos es de doctrina. Vamos a hablar de la palabra del Señor y ahí sí no hay que negociar nada. Lo que dice la palabra lo dice y no lo cuestiono porque es la palabra del Señor. Pero no significa que la persona no pueda tener amistad con personas que están en las sectas, porque por favor, el Señor dijo, estando aquí con sus discípulos, dijo, Padre, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque ¿cómo va a quitar la luz el Señor? Nosotros somos luz para las tinieblas y Dios quiere que iluminemos a los demás. Y el Evangelio es la luz de Cristo y nosotros somos luz para los demás. Entonces, que eso quede bien claro y lo que se trate de relaciones personales, tú puedes tener una buena relación con cualquier persona, independientemente de lo que la persona piense y haga, y de paso esa buena relación que tú tienes con la persona, puede que tú vayas iluminándola y ella conozca por hechos qué es ser verdaderamente un conocedor de la Biblia, un verdadero cristiano. Bueno, dejando bien en claro esos puntos, recuerden que ayer en la primera conferencia les hablé de 4 textos. Efesios 4:14, Primera Timoteo 1:18 al 20, Segunda Timoteo 2:16 al 18 y Tito 1:10 al 11. Y les dije que tuvieran muy en cuenta estos textos, los van a estudiar, a profundizar en la palabra, a memorizarlos, porque cuando sigamos, hoy vamos a empezar ya a entrar en el origen de los testigos de Jehová, entonces cuando tú escuches las doctrinas tan anticristianas que ellos enseñan, tú conoces la palabra y te das cuenta de la verdad, haces una buena apologética, porque debes ser un apologista, que es defender la fe. Pero primero tienes que estar seguro de qué crees, en qué crees, por qué lo crees y asegurarte de que es totalmente correcta doctrina y luego de paso te va a servir para defenderte cuando vengan olas de falsas enseñanzas como las hay hoy en el mundo y muchas usando la Biblia. Y 3, te sirve para poder ir y ayudar a una persona que está enceguecida por una secta. Les quiero contar que hay muchas personas que fueron testigos de Jehová y se han apartado ya y hoy militan en la sana doctrina. Entonces sí ocurre que muchas personas de verdad abren el corazón y se dejan enseñar, pero la mayoría no, porque les dan un lavado de cerebro, les hacen creer que ellos son los únicos, los verdaderos, el verdadero pueblo de Dios, los únicos salvos. Bueno, y eso es algo tremendo. Pero durante el estudio que tendremos, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, en los textos que dije ayer, que fueron 4, faltan 6. Y voy a ir pronto a que los tengas en cuenta. Hebreos 13:9. Dice así la palabra del Señor. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, lo que ellos, para lo que ellos se ocupaban. Tengan en cuenta que una de las falsas enseñanzas de la época bíblica después de Cristo llegaban a enseñar la prohibición de comer ciertas comidas. Entonces,
se levantó una secta sobre eso y cogían al cristiano y le decían, bueno, usted es cristiano, pero no coma esto, pero no coma aquello. Entonces también tiene que ver mucho con el judaísmo. ¿Usted es cristiano? Sí, pero a ver, tiene que también guardar el Santo Sábado. Usted es cristiano, pero tiene que no hacer esto y aquello. Entonces se formó un problema tremendo y Dios tuvo que usar a los apóstoles, sobre todo al apóstol Pablo, para decir, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Por favor, no lo hagan. No voy a profundizar en esto porque me saldría del tema, para que tengan idea de esos textos donde Dios dice, tengan cuidado con esas tantas enseñanzas que van apareciendo día tras día. Pero tengan un sentido común. Apliquemos el sentido común que todos tenemos, la lógica. Si es cercano a los tiempos de la iglesia del Señor, la original, de hace 2000 años, se empezaron, no fue sino el Señor irse para el cielo, y de la misma iglesia empezaron a salir falsos maestros. ¿Pueden imaginarse lo que pasa hoy 2 milenios después? 20, por no decir 21 siglos después. Es mucho más fácil que se levanten muchas más sectas pseudo cristianas, tuercen las escrituras y viene un ingenuo y le hacen practicar muchas cosas para creer que eso lo acerca a Dios. Y definitivamente eso es una locura. Por eso Jesús dijo, antes de que yo vuelva, una de las grandes señales es que se habrán levantados muchos falsos Cristo y dirán yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, la importancia de realmente conocer a Dios a través de las Escrituras. Bueno, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de vuestra firmeza. La palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, hoy, mira, tú vas a la internet y encuentras la cantidad de cristianos evangélicos que se supone que conocían la sana doctrina y hoy han dicho, no, me volví católico. Increíble. Otros se han vuelto testigos de Jehová, otros se han vuelto adventistas del séptimo día, esa secta la vamos a estudiar después de esta. Otros se han vuelto unitarios, otros se han vuelto para la cienciología, una secta tremenda en Estados Unidos, a la cual pertenece John Travolta, este gran artista de Hollywood, también pertenece el de Misión Imposible, Tom Cruise, líderes allá en esas sectas terriblemente anticristianas. Entonces, ¿por qué estando firmes aparentemente de un momento a otro, dijo alguien, se volteó? Por no conocer las escrituras, por no haber estado en una iglesia como la nuestra y muchas que hay en el mundo que enseñan la sana doctrina, por tener comezón de ir de aquí, luego va allá, luego va al otro lado. Por cierto, el fundador de los Testigos de Jehová, ya les contaré cómo fue que empezó él por su comezón de oír y terminó formando esta secta que se llamaría hasta el día de hoy los famosos Testigos de Jehová. Romanos 16, 17 al 18. Os ruego, dice en esta versión el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Comprenden lo que les dije al principio? Todo militante en una secta es un ingenuo. Es un ingenuo. Y aquí Dios advierte que tenemos que tener mucho cuidado con los que empiezan a enseñar mentiras. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables,
lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe. Eso te encargo. ¿Ve lo que el Espíritu Santo nos encarga? Hay que estar alerta a las falsas enseñanzas para reprenderlas, pero ¿cómo voy a reprender una falsa enseñanza si ni siquiera yo sé en qué debo creer? No he estudiado, no conozco, ¿cómo voy a darme cuenta de la mentira que otro está enseñando? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, que sea anatema. Anatema significa maldición, o sea, que caiga bajo maldición. No está en bendición. Es un mentiroso, así diga que se le presentó un ángel, pero tan curioso, el ángel vino y le habló un evangelio que es contra la Biblia. Pasa como con el católico con las apariciones de María. Obviamente María no se aparece, porque si fuera María la que se aparezca, ¿cómo va a contradecir lo que Cristo dijo en la Biblia? O sea, eso es absurdo. Por eso Pablo dice, así se aparezca un ángel, que venga del cielo. Pero cuando abre la boca, lo que enseña, lo que hay que prestarle atención, ¿qué mensaje me está dando? Un mensaje que contradice lo enseñado por el Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas, me contradice ese mensaje, entonces puede ser un ángel muy bonito y muy brillante, te reprendo en el nombre de Jesús, a mí no me venga a engañar, diablo inmundo, fuera de acá. Pero para poder hacer eso, pues hay que conocer la palabra. Entonces en Gálatas 1, el 8 al 9, dice, pero si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncian otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora, dice el apóstol, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. O sea, es un maldito, está en maldición, veniendo a enseñar mentiras que vienen a contradecir a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, antes de ir al último texto que les preparé desde la conferencia de ayer, que el Señor Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían solo los que creyeran en Jesús. Este texto te va a ayudar muchísimo. Pero termino de leer el último versículo y te aclaro algo de lo que acabo de decirte, porque esto te va a llevar a que en el estudio que estamos haciendo de sectas, porque para todo tipo de sectas te sirve esta información. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, o sea, enseñanzas falsas, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. O sea que la palabra del Señor nos advierte ya, el Espíritu Santo nos tiene bien advertidos de que siempre se estarán levantando sectas que salen de la misma iglesia del Señor, por hermanitos que no quieren estudiar bien, que empiezan a cuestionar, empiezan a escuchar más las enseñanzas del mundo, los mitos, las leyendas, y revuelven la Biblia a lo que les conviene para su ego, desechan de la Biblia lo que no quieren creer ni entender, y mezclan con las enseñanzas filosóficas del mundo, y ahí se forma una nueva secta. Y a eso le suman que se me apareció un ángel y que me dijo, a eso le suman que Dios me dijo, me habló que yo soy su ungido, a eso le suman 10,000 mentiras, y todo patrocinado por Satanás. Y luego los incautos, los ingenuos, los que quieren buscar a Dios pero no saben dónde, o no han querido escuchar a la verdad. Dios dijo, por cuanto no creyeron a la verdad, yo dejaré que crean a la mentira. Terminan siendo seguidores de los líderes de esas sectas. Bien, ahora vamos a unir esto. Ayer les dije de 3 textos. Un texto el Señor aclara que Satanás es el padre de la mentira y es el papá del homicidio y todo eso. Luego vimos que el Señor Jesús dijo que Él se iba y el maestro que nos iba a enviar se llama el Espíritu Santo. Él es el maestro realmente de la iglesia. Tanto que dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo los guiará
a toda verdad. El Espíritu Santo les enseñará, los guiará. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Ah, y vimos que el Espíritu Santo es una persona. El Padre, Dios, es una persona. El Hijo, que es Jesucristo, es una persona y también es Dios, Dios Hijo. Y el Espíritu Santo también es una persona. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque una de las doctrinas diabólicas de los testigos de Jehová es negar que Jesús sea Dios. Para ellos es un arcángel y un ser creado. Y negar que el Espíritu Santo sea Dios y que sea persona. No menos. Para ellos es una fuerza activa y una fuerza activa no piensa, no habla, no decide. No es Dios. Pues imagínense entonces si Jesús, que dijo que el Maestro nuestro es el Espíritu Santo, la Biblia solo se puede interpretar guiada por el Espíritu Santo, y una persona no cree en el Espíritu Santo que sea el que lo guía, el que le habla, el que hace los milagros, por cierto. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, nos guía por el camino de la salvación. Pues, ¿cómo cree que va a comprender la Biblia? Por supuesto que no. Al contrario, los demonios, como es una doctrina demoníaca, pues los demonios confunden a la persona y esas características suceden en todo tipo de secta. Muy bien. Ahora, luego vimos que después de que el Señor se fue y prometió el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo hasta el día de hoy, está siendo nuestro maestro, el Espíritu Santo luego dice a Pablo que le diga a Timoteo y a la iglesia que tengan cuidado porque dice así, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo hoy, siglo XXI, se levantarán falsos cristos, falsos maestros, doctrinas totalmente demoníacas que van a contradecir lo dicho ya por Dios que está registrado en la Biblia. Entonces estamos en tiempos muy, pero muy peligrosos, donde Satanás está bombardeando el mundo con doctrinas demoníacas. Esto no es un juego. Por eso, Dios te bendiga por congregarte, porque uno se congrega para adorar a Dios, uno se congrega para tener relación con la iglesia, uno se congrega para que Dios lo pueda pastorear a través del pastor, uno se congrega para que lo formen para el ministerio, uno se congrega para diezmar y ofrendar, invertir tiempo y dinero en la obra de Dios, y uno se congrega para conocer a Dios a través de la Biblia, que el Espíritu Santo ha formado hombres. El pastor debe ser un gran teólogo para que pueda darle buena palabra a las ovejas del Señor. Bien, los testigos de Jehová, o conocidos también como el Atalaya, fundados alrededor del año 1884. Estamos hablando del siglo XIX. Fundador, Charles Ted Russell. La autoridad que tienen ellos son los escritos de él, del señor Russell, y del juez Rutherford, que en su momento, hoy no les voy a hablar de Rutherford, ya les voy a hablar en qué momento llega él a esta organización. Por ahora tengamos la mirada en Carlos Ted Russell. Entonces, lo que escribió este señor y lo que escribió el juez Rutherford se convirtieron en las herramientas de interpretación bíblica. Entonces, cuando una persona cae en esta secta, no sabe, al principio no sabe, que ellos usaron la Biblia, que más adelante veremos que es una Biblia alterada. Los testigos de Jehová tienen su propia imprenta y su propia traducción de la Biblia. O sea, tomaron la Biblia real, la que todos tenemos, y le modificaron muchos textos. O sea, aparte de modificar literalmente algunas palabras en esa Biblia, malinterpretan toda la Biblia. O sea que es una locura, una locura. Repito, no solo modificaron algunas palabras, por ejemplo, cuando tú vas a San Juan en el capítulo 1, donde dice en el principio era el verbo es Cristo, presten atención, y eso fue escrito por el apóstol Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, ¿no? ¿Me hago entender? El apóstol Juan, al quien yo sí le creo, y tú debes creerle,
porque él sí caminó con Cristo. Por eso la pura teología es dejar que la Biblia me diga lo que realmente me quiere decir. Los hombres de Dios que realmente fueron hombres de Dios son los que tienen autoridad de enseñarme teología, en este caso el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de San Juan, y dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y ese verbo, tengan en cuenta que es Cristo, en el principio del verbo. ¿Ven eso? Entonces, es bueno que lo tengan bien en cuenta. Pero ya vamos a profundizar, porque más abajo dice que ese verbo estaba con Dios y debajo, y ese verbo era Dios. Entonces, el verbo es Cristo, el verbo estaba con Dios, significa que el Padre se está refiriendo al Padre, y luego el verbo era Dios. O sea que ese hijo que está con el Padre, que es Dios, ese hijo al que se llama el verbo, que significa palabra, ese verbo es Dios. Y ahí los testigos de Jehová le quitan la letra Dios con D mayúscula y le colocan Dios con D minúscula. Tuercen las palabras, los textos, para poder encajar su enseñanza y torcer las escrituras. Entonces, cuando tú vas al final de la Biblia, que Juan también lo dijo, porque el Señor le dijo, escribe todo lo que te voy a mostrar, porque algunas cosas sucederán pronto y otras a futuro. Y le dijo, nadie le puede ni quitar ni añadir a estas profecías. Nadie. Y quiero que sepan algo, que quitarle o añadirle no es cuando cambiamos palabras, como dicen algunos hermanos por su ignorancia, los que usamos diferentes versiones de la Biblia, entonces dicen que usamos versiones traducidas por el diablo, que porque le quitamos. Y no, eso no es así. Quitarle a la Biblia no es quitarle solamente palabras, a menos que se le quiten palabras a la Biblia para que cambie el sentido de lo que Dios dijo. Diabólico eso. Pero otra cosa es que se traducen las diferentes Biblias para que la entendamos mejor según el momento histórico que estemos viviendo. Por ejemplo, los que habitamos el siglo XXI, necesitamos esa expresión bíblica que la podamos entender nosotros. Pero en sus tiempos tenían que hablarse con palabras diferentes, pero significaban lo mismo. Entonces las traducciones actuales, por ejemplo, la nueva versión internacional de la Biblia que usamos nosotros, dice lo mismo que toda Biblia debe decir, pero en palabras ya posmodernas, para que podamos entender lo que Dios dijo, pero en nuestro lenguaje. Entonces se cambian las palabras, pero jamás el contenido, jamás el mensaje de Dios. ¿Quedó claro para todos? Pero otra cosa es como el testigo de Jehová cambia palabras, letras, para cambiar lo que Dios dijo. Ahí es donde está lo demoníaco. Ponen en la Biblia a decir lo que Dios no dijo. Eso es quitarle y eso es colocarle. Segundo, quitarle y colocarle también tiene que ver cuando yo malinterpreto la Biblia. Entonces yo leo un texto y le quito el sentido, quito el mensaje que Dios dijo y lo mocho. O sea, interpreto mal, quitando lo que se me venga la gana. O colocándole. El texto dice algo, no importa las palabras que está usando. Ya hay un sentido, ya hay un mensaje claro. Pero yo le coloco, a ese mensaje le sumo más. O sea, predico agregándole. Eso es quitar, eso es agregar. Y todas las sectas tienen ese acto diabólico. Por eso Pablo dice anatemas, malditos. Claro, Dios da un mensaje, pero yo lo tergiverso y doy otro, usando las mismas palabras de Dios. Y si tengo que quitar una palabra, hasta se la quito, como hacen los testigos de Jehová. No solo malinterpretan lo que no cambiaron de la Biblia, lo copiaron igual, sino que si tienen que cambiar alguna palabra o letra, lo hacen. Eso es tremendo. Así es que característica de todas las sectas. Cuando les enseñé sobre el catolicismo, ¿cómo le quitan y le colocan? Sencillo. Le hacen creer a la persona, ejemplo, que María intercede por nosotros, que María es nuestra mamá, etcétera, etcétera. La Biblia nunca dice eso, al contrario, lo contradice. Pero como enseñan eso, eso es como decir, le agregaron a la Biblia lo que Dios nunca dijo. Todo eso es quitarle y ponerle, y eso trae maldición. Muy bien.
Entonces, la autoridad que tienen teológicamente los testigos de Jehová son los escritos de Russell y los de Rutherford, y ellos cuando cogen la Biblia, aparte de todo lo que ya les expliqué, los cambios que le hicieron, la van a interpretar, pero de acuerdo a lo que su fundador Russell y luego el que vino a apoyar esas doctrinas, Rutherford, dijeron. Y eso sucede en toda secta. El católico, ¿qué te dice cuando tú le lees la Biblia? Dice, bueno, pero nuestra tradición también dice otra cosa. O sea que su tradición católica pesa más que la Biblia. Entonces el católico usa la Biblia, pero sacando lo que le conviene y torciendo los textos. ¿Comprenden eso? Pero la tradición pesa más. Lo mismo con esta secta, los testigos de Jehová. Ellos, ¿qué dijo Russell? ¿Qué dijo Rutherford? Lo que digan nuestras bases teológicas, sobre eso es lo que creo. Y eso es lo que yo creo. Y tú le muestras la Biblia y dices, no, pero es que las cosas no son así. Sí, pero es que aquí Juan dice eso, es que aquí Jesucristo dijo esto, etcétera. Sí, pero yo así no lo veo. No me parece. Entonces, ¿de dónde viene eso? De sus fundadores que torcieron las escrituras. Ténganlo muy bien en cuenta. Tengan en cuenta que el testigo de Jehová últimamente se llama cristiano. Y tú quedas como pensando, pero el pastor dijo que eran anticristianos. Y el testigo de Jehová me dice, yo soy cristiano. Si ellos usan esa terminología, yo soy cristiano. ¿Cómo tú te das cuenta que no lo son? Dile, tú dices que eres cristiano, pues entonces ven, te digo que Cristo dijo, y empiezas tú a decirle las enseñanzas de Cristo, y ahí te das cuenta que no es cristiano. Porque si en verdad fuera cristiano, ¿por qué me viene a contradecir lo que Cristo dijo? Como en el caso del infierno. Ya lo veremos más adelante. Ellos no creen en el infierno. Ellos no creen que el Espíritu Santo sea Dios y sea una persona de la Trinidad. Ellos no creen nada de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se llaman cristianos. Falso. Por ejemplo, el testigo de Jehová te dice, no, nuestra organización, porque ellos no quieren nada que ver con los cristianos a los que ellos llaman protestantes o evangélicos. Ellos dicen nada. Por eso ellos no usan la palabra iglesia. Dice que las iglesias son del diablo. Ellos usan la palabra es nuestras reuniones, nuestra organización. ¿Ven? ¿Comprenden eso? Ellos no usan muchas palabras que la sana doctrina usa, porque ellos quieren ser diferentes, porque se creen diferentes. Y una de las cosas que ellos dicen es, no, nuestro fundador no es Carlos T. Russell. O sea, sí es verdad, pero ellos dicen que no. Nuestro fundador es Jesucristo. Dicen nuestra organización, los testigos de Jehová, viene desde siempre. El origen es el mismo Jesús. Y así son todas las sectas, con el cuento de que son fundadas por Jesús y eso es mentira. En este caso fue fundada por este señor allá en los Estados Unidos. En su teología es unitaria. Hay diferentes tipos de unitarios, ¿no? Hay unos que también estudiaremos en su momento que se llaman los Jesús solos, los unitarios. Aquí en Colombia, uno de ellos se le llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos niegan la Trinidad y ellos dicen que un ángel y que tres ángeles se le aparecieron no sé a quién y le revelaron el verdadero nombre de Jesús, bla, bla, bla. Y ahí se formó una secta, los famosos unitarios. Tengan cuidado con eso. Pero no estamos hablando de ellos hoy. Por ahora no hablemos de esa doctrina. Pero los testigos de Jehová también son unitarios, pero desde otro punto de vista. ¿Ven? Para ellos Jesucristo no es Dios, es un Dios con D pequeña, y para ellos Jesucristo es un arcángel, y para ellos el Espíritu Santo no es ninguna persona de la Trinidad, no es Dios, nada que ver. Para ellos es solo Jehová. Entonces son unitarios, enfocándose solo al famoso Jehová. Hace muchos años yo pude estar en el lanzamiento de la nueva versión internacional de la Biblia. Aquí en Bogotá, en Colombia, hay un hotel muy famoso y un salón que se volvió muy famoso a través de los años, el famoso Salón Rojo del Hotel Tequendama. Les estoy hablando de hace 30 años, o tal vez más aproximadamente, el lanzamiento de la nueva versión internacional de la Biblia. Venían
lingüistas, expertos en teología, en los idiomas hebreo, arameo, etcétera, y uno de los traductores de esta Biblia. Y en las conferencias que tuvimos del por qué esta nueva versión y las nuevas versiones y todo esto, y también nos explicaban por qué la palabra Jehová ya no aparece en estas versiones nuevas, entonces salió un chiste a relucir. El chiste fue el siguiente, porque ahí explicaban por qué la palabra Jehová no es el nombre de Dios, es una palabra compuesta, inventada. Eh, ya di una conferencia sobre eso, no voy a explicar. Y bueno, entonces, conclusión, la palabra Jehová no existe realmente ese nombre, Dios no se llama Jehová, etcétera, etcétera. Eh, y el chiste fue el siguiente, sacaron a relucir los testigos de Jehová y dijeron, ahora sí se quedaron sin Dios los testigos de Jehová ante estos hallazgos arqueológicos y lingüísticos que ocurrieron allá en las cuevas del Qumran, en el mar, a orillas del mar Muerto. Por eso en las Biblias actuales no aparece la palabra Jehová. Bien, así es de que estos testigos de Jehová, ellos se enfocan es hacia allá. Y la atracción espiritual, como toda secta, tienen algo para atraer, para que digan, aquí sí es, definitivamente esta sí es la iglesia de Dios, etcétera, el pueblo de Dios. Ellos se les enseña que son los miembros exclusivos del reino de Dios, que el que no pertenezca a su organización, cuya sede está en Nueva York, que no pasa de los 8 millones de miembros en todo el mundo, eso es nada, sencillamente nada, si no pertenecen a esa organización, no son salvos, no son del pueblo de Dios. Y son ganados mayormente mediante los materiales que ellos imprimen desde su propia imprenta. Por eso ustedes los ven en la publicidad que les envié para esta conferencia. Ahora están muy de moda que se paran en la calle, colocan un poco de literatura, la exhiben, se ponen muy bien presentados y pasan a la gente, le dicen, vea, le regalamos esta cartillita, quiere conocer a Dios y por ahí se meten. ¿Y qué es lo que están enseñando? Las enseñanzas del señor Carl Russell y del señor Rutherford, etcétera, y todo lo que durante la historia, como veremos en la tercera conferencia que les daré, confiando en Dios, vamos a empezar a analizar qué fue todo lo que enseñó Carl Russell, cómo se volvió y fundó los Testigos de Jehová, cuando este hombre empezó militando en una iglesia de sana doctrina en esa época, en la famosa iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, hijo de unos padres que asistían a la iglesia presbiteriana, pero en su momento terminó asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día y ahí se acabó de volver loco ese señor. Confundió todo, luego tampoco le convenció a la iglesia adventista, aunque sacó muchas enseñanzas de ellos, y conclusión, terminó formando la famosa iglesia o organización, los Testigos de Jehová. Los espero en la tercera conferencia. Padre, yo te doy muchas gracias por todo lo que nos enseñas. Bendito sea tu nombre. Amén.